He recibido una pregunta bien interesante con motivo del intento de asesinato contra el candidato presidencial de Estados Unidos, el señor Donald Trump. Como hemos podido ver en las noticias, una persona le disparó desde cerca de 130 metros de distancia. De hecho, hizo varios disparos y uno de ellos pasó a pocos milímetros de la cabeza, del cráneo de Donald Trump. Pues de hecho le hirió en la oreja, le lastimó seriamente en la oreja y hemos visto las imágenes con la sangre que por supuesto brotó en ese momento. Con motivo de ese acontecimiento surgen preguntas que tienen que ver con nuestra fe. Concretamente, algunas personas comentaban que es un milagro que este hombre haya sobrevivido a ese atentado. De hecho, si se miran con detalle los videos, se ve que él giró su cabeza unos cuantos centímetros en el momento exacto para que la bala que hubiera atravesado completamente su cabeza, en vez de hacer eso, pues lo que hizo fue un daño, ciertamente, pero un daño muchísimo menor, que fue romperle la oreja. Eso fue lo que sucedió. Entonces, el hecho de que él haya movido la cabeza en el momento exacto y la bala haya pasado a milímetros del cráneo, pero sin romper la caja craneana, pues eso impacta. Y por eso algunas personas decían, es un milagro. Como quien dice, Dios ha intervenido en ese acontecimiento. Dios ha salvado la vida de este señor Trump. Él mismo, al mencionar ese hecho tan lamentable, él mismo ha atribuido a Dios que su vida se haya podido salvar. Es decir, que en este momento él pueda seguir adelante con su campaña electoral y que de hecho esté vivo, pues es simplemente un milagro. Y es aquí donde entra la pregunta, porque una pregunta que tiene como dos partes. Primero, si es verdad que Dios interviene así en las cosas humanas, si es verdad que Dios interviene, por ejemplo, eso, ¿no? De alguna manera moviendo o haciendo que Donald Trump mueva su cabeza para que se salve de una bala que estaba por venir. Y luego, en segundo lugar, otro tipo de pregunta es, bueno, si Dios de ese modo salvó a Donald Trump, pues entonces, ¿qué pasa con la gente que fue malherida o concretamente con un hombre que lamentablemente murió en ese mismo contexto, en ese mismo atentado? ¿Qué pasa con esa persona? Es decir, Dios protege a unos y entonces no protege a otros. Son preguntas difíciles, pero con la ayuda del Señor no vamos a esquivarlas. Vamos a tratar de abordar estas inquietudes. La primera parte entonces tiene que ver con esa intervención divina. Hay toda una corriente filosófica e incluso teológica que a partir del siglo XVIII ha cuestionado cualquier idea de que Dios interviene en la historia. Esta posición contiene un gran elemento de escepticismo sobre quién es realmente Dios. Me explico. Para una postura filosófica que se conoce como deísmo, con la letra D de dedo,
para el deísmo sí que es posible hablar de la existencia de Dios, claro que sí. Sí es posible afirmar que existe un Dios, pero ese Dios sería algo así como un relojero, esta es una buena comparación, un relojero que echó a andar el universo, es decir, le dio unas leyes muy sabias, unas leyes maravillosas, que son las mismas que vamos descubriendo a través de la ciencia, y esas leyes son las responsables de que el universo funcione como funciona. Según la comparación de algunos de los hombres de aquel tiempo, siglo XVIII, contexto de la Ilustración, postura filosófica deísta, según esas personas, es más respetable un Dios que ha diseñado bien su universo y que, como se dice popularmente, lo echó a andar, que pensar en un Dios que continuamente tiene que estarle haciendo ajustes al universo. Es decir, que de acuerdo con esa postura, que repito, viene del siglo XVIII, de acuerdo con esa postura, pues la intervención o las intervenciones divinas serían una especie de demostración de que el universo no quedó completamente bien hecho. A veces se utiliza la comparación de un mecánico o un ingeniero que diseñó, por ejemplo, un tren, pero él tiene que estar en cada viaje del tren, tiene que estar ajustando tuercas, manivelas, correas, motores, algo así como que no termina de funcionar bien el tren y por eso se necesita que el que lo diseñó viaje también en ese tren de manera que pueda funcionar, de manera que pueda cumplir su propósito que es hacer un buen recorrido. Entonces, para la postura deísta, si Dios está interviniendo con frecuencia en la historia humana, sería equivalente a ese ingeniero que está siempre ajustando su máquina. Y ese es un Dios muy poco respetable. Y ese es un Dios demasiado antropomorfo. Y ese es un Dios que no merece la veneración, no merece la admiración o el respeto, tanto como un Dios majestuoso que realmente diseñó un gran universo donde están todas las previsiones y donde están todas las leyes que se necesitan. Cabe anotar, antes de continuar, que este Dios de los deístas, por ejemplo el Dios de Voltaire, es un Dios que no tiene una relación directa entonces con los asuntos humanos. Es un Dios al que, digamos, no le interesa o no entra dentro de su función atender el clamor de los pobres o de los enfermos, de tal manera que si una persona le suplica a este Dios, si una persona ruega a este Dios, pues realmente lo único que está haciendo es expresar su sentimiento, pero pues Dios no tiene que ver con eso porque Dios ya puso a andar el universo y el universo ya funciona como debe funcionar. Esto quiere decir que la postura deísta anula toda oración de petición y este ha sido uno de los problemas teológicos más interesantes que se han tratado, por ejemplo, en el siglo XX. Grandes teólogos católicos como Karl Rahner hablan precisamente de eso, ¿no? Hablan de cómo hay que estudiar el problema de la oración de petición. La oración de petición es un problema teológico en la medida en que, si es eficaz, pues de nuevo nos remite al tema de cómo interviene Dios en la historia humana.
Otro elemento que hay que tener en cuenta con el deísmo es que el deísmo fue la antesala, fue la preparación directa del ateísmo. Porque ese Dios, que se supone que al principio de los tiempos dejó ya el universo funcionando como un mecanismo de relojería, es un Dios bastante ocioso y es un Dios bastante inútil, porque la tarea del ateísmo queda ya muy adelantada con el deísmo. Efectivamente, si esas leyes se consideran simplemente como un dato, como algo que está ahí, como un hecho, sin preocuparnos de su origen particular, pues prácticamente ya tenemos la posición atea. Además, el deísmo niega cualquier posibilidad de revelación, o sea, cualquier posibilidad de sagrada escritura, y niega cualquier posibilidad, por lo mismo, de una iglesia. De hecho, hombres como Voltaire consideraban que la iglesia es simplemente una institución humana que se aprovecha de este lenguaje divino, se aprovecha de ese lenguaje para impulsar sus propios intereses. Por eso Voltaire trataba a la iglesia de infame. Esas son las consecuencias del deísmo. La oración de petición es inútil, no existe ninguna clase de revelación ni ningún libro sagrado, no tienen ninguna eficacia los sacramentos y todo es parte de una inmensa patraña, un montaje inmenso que es el que realiza la iglesia. Bueno, eso es lo que nos trae el deísmo. Pero la pregunta es si tenemos que admitir esa clase de argumento. Y la respuesta es que no. Y no es tan difícil darse cuenta de qué es lo que está mal en ese argumento. Si nos damos cuenta, dentro de ese argumento, Dios no es eterno, sino que está sometido al tiempo. Es decir, la manera como el deísmo mira las intervenciones de Dios es como si Dios estuviera siguiendo en paralelo la historia del mundo, la historia del universo, y Dios estuviera sometido al tiempo, es decir, a la realidad del tiempo, y en cierto momento Dios dice, bueno, voy a intervenir aquí voy a hacer algo. Es decir, que el Dios del deísmo es un Dios que está sometido al tiempo. Y eso no es lo que nosotros creemos con respecto a la eternidad. Observemos que el Dios del deísmo es un Dios que cada vez es más distante. Por ejemplo, si el universo tiene tantos miles de millones de años de existencia, quiere decir que esa es la distancia que nos separa de la acción creadora de Dios. Dios, y esta es la expresión deísta, Dios hizo el mundo y se fue. Es decir, que según el deísmo hay una distancia temporal. Ese es un Dios sometido al tiempo. Hay una distancia temporal entre Dios y nosotros, entre Dios y cada momento en el tiempo. Así que ahí es donde está la falacia del deísmo y su manera de interpretar las acciones de Dios, porque se mira como si Dios estuviera simplemente, haciendo una especie de camino a nuestro lado. Es verdad que la Sagrada Escritura presenta un lenguaje semejante, pero todos entendemos que cuando la Biblia dice, por ejemplo, que Dios modeló al hombre del barro, o cuando dice que el aliento de Dios hizo sus ejércitos, o cosas parecidas, lo que se refiere a la mirada, el aliento, las manos, el caminar de Dios, la túnica de Dios en el profeta Isaías. Todas esas expresiones son clarísimamente metafóricas y por consiguiente no representan de un modo directo quién es Dios.
Son metáforas, y está claro que son metáforas, que nos ayudan a asomarnos a la realidad de Dios, nada más que eso. Son como dedos que apuntan hacia el infinito, pero no debemos quedarnos mirando el dedo, eso está claro. Entonces, el error del deísmo es pensar que Dios está sometido al tiempo y que por consiguiente Dios puede quedar atrás, millones, miles de millones de años atrás en el tiempo. Ese es el gran error. Bueno, y entonces, ¿cómo se corrige ese error? Hay imágenes que creo que son mucho más apropiadas para describir la relación entre la eternidad y el tiempo. Una de las imágenes menos usadas, pero muy brillante, es cuando nosotros pensamos en el centro de una circunferencia y la circunferencia misma. Vamos a decir que esa circunferencia es el tiempo, ¿sí? Toda esa línea es la línea del tiempo. Y vamos a decir que el centro de esa circunferencia es la eternidad. De acuerdo con esa imagen, podemos entonces decir que ese centro, que es la eternidad, está a igual distancia de cualquier punto en el tiempo. Es decir, el centro no se mueve y tiene que ver con cada instante en el tiempo. Miremos esto otro. Si uno estudia la Suma Teológica de Santo Tomás, uno se da cuenta que Tomás habla de Dios como creador, pero también habla de Dios como conservador. ¿Qué significa que Dios es el creador? Significa que todo cuanto existe tiene una relación con Dios, es decir, que no existiría si no fuera por la acción de Dios. Dios es el que hace posible que las cosas existan. Pero esa creación de Dios no queda atrás en el tiempo, no queda miles de millones de años atrás en el tiempo, sino que esa creación de Dios se hace de alguna manera presente con la obra de conservación y gobierno de Dios. Es decir, que Dios no está más cerca o más lejos de nosotros hoy que lo que estuvo hace 1 millón de años o lo que estará dentro de 1 millón de años, suponiendo que hubiera, por ejemplo, seres humanos en aquella época. Es decir, que Dios nunca está lejos. Dios nunca se aparta de la realidad. Todo lo que existe, existe en Él. San Pablo dice, en Él vivimos, nos movemos y existimos. De tal manera que el actuar de Dios no hay que buscarlo simplemente como un principio intelectual antiguo y desentendido del día a día de los cristianos o del día a día del universo mismo en todos sus aspectos. No, Dios no está en esa distancia, sino que en la entraña misma de todo cuanto existe, de hecho sosteniendo el ser de todo cuanto existe, está el actuar divino. Todo lo que existe, existe en Él. En Él vivimos, nos movemos y existimos. Todo lo que existe, existe en Él. Todo lo que existe es sostenido por Él. Eso no significa que Dios sea el responsable de todas las acciones, pero sí significa que todo cuanto existe tiene la presencia y por lo tanto la acción de Dios, porque Dios nunca está presente sin actuar. De hecho, Él es el que sostiene en el ser todas las cosas. O como dice hermosamente una oración de la fiesta de Cristo Rey, en Él encuentran su razón de ser todas las cosas. Y esto no significa solamente el mantener en la existencia, sino que la existencia y las posibilidades de operación de todas las cosas que existen tiene su sustento en Dios. Tiene su sustento en Dios. Y por eso la realidad de cada cosa que existe nos remite inmediatamente a Dios.
Así que no es que pensemos que Dios está ausente y de repente interviene y después se va y más adelante vuelve y interviene. No, esa es la idea deísta, sino que Dios está siempre presente en la entraña más profunda de todo cuanto existe y como fuente primera de toda operación, de todo aquello que pueda actuar en este universo, es decir, en todo lo que existe. Y esto quiere decir que cuando nosotros hacemos una oración, por ejemplo, una oración de petición, nosotros lo que estamos haciendo es acercando nuestro pensamiento y nuestra voluntad de un modo consciente a ese actuar permanente de Dios. Esto se nota muy bien en el Padre Nuestro, cuando nosotros básicamente lo que hacemos como petición fundamental es: hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. De tal manera que la oración de petición tiene que ver con nuestra manera de acercarnos consciente y voluntariamente en espíritu de obediencia a esa presencia que es permanente, que es cercanísima. San Agustín decía: tú estás más adentro de mí que yo mismo. Ese es el actuar de Dios. Bueno, de acuerdo con eso, entonces uno pregunta: ¿Dios interviene en algunos actos? Y la respuesta es: Dios no interviene en algunos, sino en todos los actos, en todos. Eso no significa que Dios sea responsable único de todas las acciones, porque efectivamente Él ha querido crearnos libres. Entonces Dios está ahí en ese hecho fundamental, en ese actuar de cada cosa que actúa. Como dice un himno de la liturgia de las horas, estás de lleno en cada cosa. Dios está presente, Dios está actuando, no en algunas cosas, sino en todas las cosas. Y viene la otra parte de la pregunta: ¿y por qué hay un resultado diferente en el caso del atentado? ¿Por qué hay un resultado diferente para Donald Trump, que no murió, y para el otro hombre que lamentablemente sí murió, un padre de familia de aquel lugar de Pensilvania? Bueno, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Mira, pues la respuesta no es tan difícil. Es que las historias son diferentes, los designios son diferentes y el bien de Dios se expresa también de manera diferente. Es decir, Dios no tiene que tratar de modo igual a todas las personas. Dios no tiene que repetir su actuación en todas las personas. Los designios de Dios, la manera como Dios actúa, aquello que Él permite, eso es distinto en las distintas personas. Efectivamente, desde nuestra realidad nosotros lamentamos, por supuesto que lamentamos esta muerte absolutamente injusta y absurda. Lamentamos esa muerte, pero por otra parte nos damos cuenta que es Dios únicamente el que conoce cuál es el desenlace, cuál es el camino recorrido y cuál es el desenlace de cada historia. De manera que las personas no tienen que recibir exactamente lo mismo. Un ejemplo sencillísimo que se ha expuesto desde tiempos antiguos es lo que tiene que ver, por ejemplo, con el clima. Nosotros nos damos cuenta que un exceso de lluvia es necesario para el cultivo del arroz, pero un exceso de lluvia sería desastroso, por ejemplo, para el cultivo de la vid. Entonces, Dios no tiene que dar lo mismo. Y en ese sentido, el amor de Dios obrando sobre nosotros algunas veces dará muy poca lluvia a los que son o somos como la vid y dará mucha lluvia a los que son o somos como el arroz. Es un ejemplo muy sencillo, pero que muestra simplemente que Dios no tiene que obrar del mismo modo y que los motivos más profundos de Dios muchas veces escapan a lo que ven nuestros ojos. Son realidades distintas. En resumen, no imaginemos un Dios que está ausente y que de repente visita y luego se va. Dios está siempre presente. Segundo,
La oración de petición tiene sentido en la medida en que sintoniza nuestro corazón, nuestra voluntad, nuestra inteligencia con el Señor y por consiguiente nos permite obrar voluntariamente desde el querer divino. Y tercero, no pretendamos un Dios que obre igual para todos, porque las realidades que Dios desea para cada uno de nosotros y la historia que cada uno de nosotros va haciendo también es distinta. Gracias por estar aquí. Soy Fray Nelson Medina.